¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura del conocimiento. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación científica y alternativa. Continuando con las investigaciones relacionadas en el especial de Semana Santa, en el anterior capítulo habíamos hablado sobre las conclusiones del investigador Ahmed Osman, volcadas en su libro editado en la década del 90, titulado Out of Egypt, o Fuera de Egipto, sobre ese Jesús que él lo relaciona con el Antiguo Egipto y también el Antiguo Testamento. Hoy hablaremos de otros investigadores, como son el caso de Santiago Camacho, en este libro obsequio del grupo Amigos de Contacto con la Ciencia, donde nos habla de 20 grandes conspiraciones de la historia. Pero de esas 20 grandes conspiraciones de la historia, hoy hablaremos parte de lo relacionado al cristianismo y de cómo este se convirtió en creadores de dioses. Y por otra parte también haremos alusión, pequeña esta, porque después ahondaremos más en el tema, sobre el libro de Lynn Picknett y Cliff Prince, dos investigadores que también en la década del 90, ya por 1996, publicaban su libro La Revelación de los Templarios. Un excelente libro de más de 300 páginas, donde se abocan a la investigación pormenorizada, y que también yo siempre hago hincapié en esto. Ellos reconocen haber extraído de varios escritos y de otros libros también publicados parte de sus conclusiones. Lo que siempre hacemos en Contacto con la Ciencia, y por eso también agradezco a toda esa gente que colabora con nosotros por el material para que podamos trasladar esto a nuestros oyentes. La mayoría, como nosotros, sorprendidos de muchos datos que recién conocemos el día de hoy, relacionado con la cristiandad. Y no es que estemos en contra, ni tampoco a favor, simplemente damos datos de la realidad que muy pocas veces se conoce y que ni siquiera, ni en las escuelas bíblicas menos, ni en los catecismos católicos tampoco, son consideradas y volcadas a los niños ya desde pequeños. Por eso hoy, en Contacto con la Ciencia, hablaremos sobre el misterio de la cristiandad. Podemos decir que la existencia histórica de Jesús es cuanto menos bastante cuestionable, tomando también palabras textuales de Santiago Camacho. La historia evangélica contiene infinidad de elementos tomados de otras religiones, algo a lo que hemos hecho alusión en Contacto con la Ciencia también en años anteriores. Elementos litúrgicos como el bautismo o la transustanciación y la Eucaristía ya formaban parte de ceremonias religiosas muchos siglos antes de Cristo. En un momento de su historia, Roma precisa de la creación de una religión de Estado que dé conclusión, o más que digamos, a toda esa artimaña que se manejaba en el Imperio Romano hasta ese momento, y dé una cohesión al imperio. El cristianismo es elegido para este papel. Con la oficialización del cristianismo comienza una campaña de encubrimiento destinada a borrar de la historia cualquier indicio que pudiera señalar que el cristianismo se basa en cultos anteriores. Camacho nos dice en su libro al inicio que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el cristianismo fue el movimiento religioso más influyente de la historia de la humanidad. Precisamente por ello, llama poderosamente la atención que sepamos tan poco sobre sus orígenes. Es más, en la actualidad disponemos de un volumen mayor de documentación fiable sobre la vida de cualquier emperador romano o de muchos faraones egipcios que sobre los primeros 100 años de la Iglesia. Por si esta precariedad informativa fuera poco, hay que unirle a ello el hecho de que muchos de los relatos generalmente aceptados como verdades históricas incuestionables son meras leyendas, cuando no falsedades intencionalmente propagadas y mantenidas por historiadores y escribas cristianos a lo largo de la historia. Buen ejemplo de ello es la presunta muerte de miles de mártires cristianos durante el reinado de Nerón, hecho del que no existe constancia histórica. La primera referencia explícita, así, de la persecución de cristianos en tiempos de Nerón, procede de una declaración de Melito, que fue obispo de Sardes allá por alrededor del año 170. Resulta sorprendente
que una gran multitud de cristianos viviera en Roma en fecha tan temprana como el año 64, solo 34 años después de la muerte de Jesús, dice el escritor. De hecho, amigo oyente, no existen pruebas documentales de la ejecución de un solo cristiano hasta el año 180 de nuestra era. En cambio, donde sí hubo mártires, y muchos, fue en el campo de los paganos. Eran obligados por la fuerza de las armas a abrazar la religión del imperio tras la súbita, aunque no del todo inesperada conversión de Constantino. Bueno, cuando se trata de buscar la figura histórica de Jesús, la cosa, lejos de estar más clara, dice Camacho, se complica más. Al margen de la doctrina oficial de la Iglesia, la que todos hemos aprendido como buen católico, se puede decir que existen tantas biografías de Jesús como autores e investigadores han tratado el tema durante décadas. El Jesús real ha sido sucesivamente un mago para el investigador Smith, o un rabino galileo para Chilton, un marginado judío para Meyer, un bastardo para Schaber, fue un escriba para Thiering, un disidente de Qumran para Allegro y otros investigadores, fue un gnóstico judío para el investigador Koester, fue un disidente para Vermes, fue un hombre felizmente casado y padre de varios hijos para el investigador Spong, y un bandido para Horsley, también para otro, como Sander, fue un fanático opositor al culto del Templo de Jerusalén. Bueno, es posible que todos estos eruditos tengan su parte de razón, ya que lo que parecen demostrar las pruebas es que lo que hoy conocemos bajo el nombre genérico de Jesús es la unión de biografías de varios personajes míticos y reales que se fue forjando en los primeros días de la Iglesia con la intención de cimentar la recién nacida religión. Bueno, esto no significa, y aclaremos esto, que no pensemos que la ausencia de rigor histórico sobre Jesús le quite al Evangelio ni una coma de su valor alegórico, ni a la figura de Jesús su cualidad de abstracción de la razón y la piedad personificadas, afirma Camacho. La pregunta es, y usted también dirá, ¿y dónde está la conspiración? Es muy sencillo, dice Camacho, en el hecho de que esta distorsión de la verdad ha sido en muchas ocasiones premeditada, conocida y ocultada. Más de uno se preguntará por qué estamos dudando de los principios del cristianismo teniendo, como tenemos, los evangelios, infalible y exacto relato llegado hasta nosotros de la mano de los testigos de los acontecimientos más extraordinarios de la historia humana. Si dudamos es porque los evangelios no son en realidad lo que podríamos llamar textos históricos rigurosos. Con la única excepción de Papías, que habla de una narración de Marcos y una colección de dichos de Jesús, ni un solo autor hasta la segunda mitad del siglo II, esto es a partir del año 150 de nuestra era, hace mención alguna de los evangelios o sus reputados autores. Lo cual, amigo oyente, quiere decir que solo 30 años después de la muerte de Jesús, había cristianos suficientes como para llenar el Coliseo de Roma, pero 100 años más tarde, nadie había oído hablar aún ni de los evangelios ni de evangelistas. Lo que aún es mirado con la mejor de las intenciones contiene un evidente elemento contradictorio. Pero toda la confusión respecto a los evangelios vendría a ser corregida por el Concilio de Nicea en el 325, que recurrió a un milagro para elegir cuáles de las 270 versiones del evangelio que existían por aquel entonces serían las verdaderas y aceptadas. Se decidió que las copias de los diferentes evangelios fueran colocadas bajo una mesa del salón del concilio en el Vaticano, ¿no? Luego, todos abandonaron la habitación, que quedó cerrada con llave. Se pidió a los obispos que rezaran toda la noche pidiendo que las versiones de los evangelios más correctas y fiables aparecieran sobre la mesa. Lo que no se registró en las actas del concilio es quién guardó la llave aquella noche.
El caso, amigo oyente, es que la mañana siguiente los evangelios actualmente aceptados, hoy, en pleno siglo XXI, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaban cuidadosamente sobre la mesa, 4 de los 270. Desde ese momento, la posesión de uno de los evangelios no autorizados, es decir, lo que no tuvieron la luz divina de ser elegido, se convirtió en delito capital. Sí, señor. A consecuencia de lo cual, decenas de miles de cristianos perdieron la vida en los 3 años siguientes a la decisión del Concilio de Nicea. Sobrenatural o no, el responsable del milagro del Concilio de Nicea debió de haber ponderado mejor la elección de estos 4 evangelios, pues los escogidos incurren en abundantes contradicciones que hacen imposible que todos ellos sean textos totalmente infalibles. Todas estas circunstancias han llevado a algún autor a afirmar que la Iglesia cristiana está fundada sobre la falsificación de las presuntas palabras de un presunto Mesías. Tras el establecimiento de los 4 evangelios oficiales, comenzó una persecución sistemática, no solo de los llamados evangelios apócrifos, sino también de un gran número de textos paganos, cuyo contenido o bien se oponía a la recién nacida religión, o bien guardaba una sospechosa semejanza con sus dogmas, revelándose como posible fuente de inspiración de estos las diversas herejías gnósticas que surgieron por toda Europa. También fueron perseguidas con especial saña, ya que sin dejar de considerarse cristianos, afirmaban el carácter mítico y alegórico del relato evangélico y criticaban duramente a las autoridades eclesiásticas por desvirtuar premeditadamente su mensaje. Una de las primeras y más ilustradas sectas fueron los maniqueos, quienes negaban que Jesucristo hubiera existido alguna vez en sangre y carne, pero lo adoraban como figura divina, aunque solo de forma espiritual. Igual de decepcionantes que las pruebas documentales resultan las materiales. La arqueología no ha podido aún aportar ninguna prueba concluyente respecto a la validez del relato bíblico. Monumentos, monedas, medallas, inscripciones, vasijas, estatuas, frescos y mosaicos permanecen hasta hoy mudos. Entre las abundantes incógnitas, dice Camacho, históricas estas que aún permanecen sin resolver, una no precisamente baladí es la referente al aspecto físico de Jesús. La Enciclopedia Católica establece claramente que todo lo referente a su rostro son meras especulaciones, claramente, puesto que no ha llegado a nuestros días ni un solo retrato o descripción fiable, dice textualmente el escrito. Algo que no puede menos que llamarnos la atención, amigo oyente, tratándose de un personaje que, según los evangelios, fue visto por multitudes. Los lugares sagrados de la cristiandad tampoco nos aportan gran cosa, puesto que la mayoría de ellos fueron considerados como tales a partir del siglo IV. En cuanto a las reliquias, la situación es aún peor. Se puede afirmar que el 90% de ellas son falsificaciones ciertas y que sobre el 10% restante pende la sombra de una más que justificada sospecha. Baste mencionar a este respecto la anécdota según la cual, si juntáramos todas las presuntas astillas de la cruz que se custodian en los templos cristianos del mundo, la cantidad de madera resultante daría para construir un buque de cierto tamaño. Si acontecimientos relativamente cercanos en el tiempo resultan hasta este punto dudosos, ¿qué no decir de otro considerable más alejados como la narración del Antiguo Testamento? Tema que, o apartado que, hablaremos en otra ocasión, pero lo hacemos a este punto aclarando que no es el Nuevo Testamento el único libro cuestionado en este entonces. Recientes estudios historiográficos han puesto de manifiesto, por ejemplo, que hay mucho de mito en el presunto monoteísmo de los antiguos hebreos. Muchos suponen, de hecho, dice Camacho, que los israelitas fueron siempre monoteístas, que adoraban a un solo Dios, Jehová. Esto es erróneo, no eran muy diferentes a sus vecinos en materia de religión. En primer lugar, sabemos que reverenciaban y adoraban a un toro llamado Apis,
al igual que hacían los antiguos egipcios. Veneraban al sol, a la luna, la estrella y el resto de los habitantes del cielo. Adoraban al fuego, que mantenían ardiendo en el altar, igual que hacían los persas y otras naciones. Adoraban a las piedras, reverenciaban a un roble y se postraban ante imágenes. Rendían culto a una reina del cielo llamada diosa Astarte o Milita y quemaban incienso en su honor. Adoraban a Baal, Moloch, Chemosh y les ofrecían sacrificios humanos, después de los cuales en algunas ocasiones comían la carne de las víctimas. Dice esta parte de justamente la investigación de Camacho, que él también hace alusión a esta parte del texto, a Barbara Walker, quien ha investigado y toda su investigación volcado al libro The Woman Encyclopedia of Myths and Secrets, el libro enciclopédico de los mitos de las mujeres. Y justamente es eso lo que queríamos comentar en esta primera parte de Contacto con la Ciencia. Luego vendrá la pausa, a continuación nomás, pausa musical dedicada a la New Age, como siempre, a la nueva era, temas musicales que matizan nuestro programa, y luego de ello ya la segunda y última parte de este tema tan polémico como es el de la cristiandad, en Contacto con la Ciencia. Escuchábamos la pausa musical de Contacto con la Ciencia, como en otros tiempos en radio lo hacíamos, ahora con una intermisión musical, un clip de la New Age, y agradecemos a todo el equipo de trabajo de YouTube que se encargaron de aclarar el copyright de cada una de las cortinas y temas musicales que nosotros usamos en el programa, y eso lo agradecemos. Agradecemos que nos permitan usar esta cortina sabiendo que el copyright pertenece a sus propios intérpretes y autores. Muchas gracias, gente o equipo de YouTube. Bueno, amigo oyente, decíamos que, y hemos apuntado, que la historia de Jesús sería una recombinación de varios relatos míticos y religiosos. La mayoría orientales, aunque también se aprecian influencias clásicas y egipcias. Una de las más claras influencias es la del dios Atis. En tiempos del Imperio, Roma contaba, al menos, con dos santuarios dedicados al culto del dios frigio Atis. El primero estaba ubicado desde los 2 siglos antes de Cristo en el Monte Palatino y constituía el centro de las celebraciones públicas dedicadas a esta figura sagrada, importada de Anatolia en la época republicana. El segundo, levantado ya con los primeros emperadores, se alzaba en la colina Vaticana, en los mismos lugares donde habrían de instalarse, tiempo después, la Basílica de San Pedro y los palacios pontificios de la cristiandad. Sí, como yo.
El mito de este dios dice que nació el 25 de diciembre del vientre de la Virgen Nana. Fue crucificado un viernes de marzo y resucitó al tercer día. El caso de Atis, amigo oyente, no es ni mucho menos único. Si repasamos la historia de Buda, Krishna, Mitra, Zoroastro, Dioniso, Hércules, Prometeo, Horus y Serapis, nos daremos cuenta de que básicamente se nos está contando la misma leyenda con pequeñas variaciones de una a otra y con asombrosas coincidencias con los evangelios cristianos. Por otro lado, existe una curiosa e innegable relación entre los mitos astrológicos más antiguos y las historias de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esa relación tiene su traducción en la doble moral con que la Iglesia Católica ha tratado desde antiguo a la astrología, condenándola oficialmente, a pesar de que muchos clérigos fueron a escondidas practicantes de este arte. La astrología ha sobrevivido en nuestra cultura, dice un texto, gracias a que el cristianismo la abrazó con una mano, mientras que la condenaba como una práctica demoníaca con la otra. Padres de la Iglesia como Agustín, Jerónimo, Eusebio, Crisóstomo, Lactancio y Ambrosio anatemizaron la astrología, y el Gran Concilio de Toledo la declaró prohibida para siempre. Sin embargo, 6 siglos más tarde, los concilios y las fechas de las coronaciones de los papas eran determinadas por el zodíaco. Los aristocráticos prelados tenían empleados a sus propios astrólogos personales, y los signos del zodíaco aparecían en la decoración de las iglesias, mobiliario, puertas, manuscritos o pilas bautismales, dice el escrito de Ibid. Sorprende, ¿no? Realmente. Este interés, continúa Camacho en otro apartado de su investigación y de su libro, seguramente procede de una circunstancia que tiene una profunda relación con los orígenes del relato evangélico, el Dios Sol. Cuando decíamos que la personalidad de Jesús era en realidad un mosaico formado por las andanzas de diversos personajes anteriores, procedentes de las más variadas culturas, no mencionamos que en realidad todos esos personajes no son sino diversas advocaciones de la divinidad solar, la forma más antigua y universal de manifestación religiosa. A lo largo de las épocas y las culturas, este mito solar mantiene, entre otros, una serie de elementos comunes que a buen seguro resultarán familiares a los cristianos. Damos lista. El sol muere durante 3 días en el solsticio de invierno para resucitar el 25 de diciembre, cuando la constelación de Virgo, la Virgen, asoma en el horizonte. El nacimiento del sol todos los días es precedido por la aparición de una brillante estrella, que en realidad es el planeta Venus, el lucero del alba. Con su luz y su calor obra el milagro de transformar el agua de la lluvia en el vino que sale de la uva. Su reflejo camina sobre las aguas. Es llamado por sus adeptos luz del mundo. El sol tiene 12 seguidores, los signos del zodíaco. Respecto a este asunto, agrega Camacho, el de los apóstoles, se pueden hacer algunas matizaciones adicionales. Los 12 discípulos son a menudo presentados como garantes de la historicidad de Jesús, aunque no sepamos nada de muchos de ellos, con excepción de sus nombres, a cuyo respecto ni siquiera las fuentes documentales terminan de ponerse de acuerdo. En Marcos y Mateo, de hecho, las enumeraciones de nombres están introducidas en el texto con bastante torpeza. Todo ello nos indica que el número procede de una tradición más antigua que las personas, que la idea de 12 obedece no a 12 discípulos actuales, sino a otras fuentes. El número 12 es un elemento fundamental. Ya en Contacto con la Ciencia, en años anteriores, habíamos hablado de la numerología. Justamente el 12 en todas las leyendas basadas en mitos solares es importante, incluso en aquellas muy posteriores a la cristianización, como la del rey Arturo, que se sienta junto a sus 12 caballeros alrededor de una mesa redonda que no es sino la alegoría de un zodíaco. A esta misma categoría, amigo oyente,
pertenecerían los 12 trabajos de Hércules, del que también hemos hecho mención allá, si se acuerda usted, en el año 1994. Esos trabajos de Hércules, que son los 12 ayudantes del dios egipcio Horus, o los 12 generales que según la tradición acompañaban al dios Ahura Mazda de la cultura persa. Sigamos sorprendiéndonos. Lo mismo sucede con el Antiguo Testamento, del que dijimos vamos a ocuparnos minuciosamente en próximos capítulos en Contacto con la Ciencia. Antiguo Testamento, muchas de cuyas historias, en especial la del Génesis, han sido importadas de otras tradiciones como la hindú. Ni siquiera el Apocalipsis, el libro de la revelación tan caro para agoreros en general y buscadores de anticristos en particular, recibe una revisión rigurosa. Incluso Eusebio, que fue uno de los padres de la Iglesia, rechaza este título de falso, ininteligible y engañoso, ya que por mucho que se llame la revelación, lejos de revelar nada, se trata de un texto que lo vuelve todo más confuso y, yendo aún más allá, sostiene que el autor no solo no es Juan, sino que probablemente no sea santo ni cristiano. Dionisio mantiene una opinión similar, así como otro buen número de autores que convirtieron el debate sobre la autenticidad del Apocalipsis en uno de los temas recurrentes de las discusiones doctrinales de los primeros tiempos de la Iglesia. Pero volvamos a nuestro tema, el de Cristo. Todos los elementos y tendencias que hemos repasado, aunque sea brevemente el día de hoy en Contacto con la Ciencia, se combinaron y fueron tomando forma en la ciudad de Alejandría de la mano de una secta mistérica denominada los terapeutas. Era un grupo de visionarios egipcios, en cierta forma muy similar a los esenios, a los que los autores como Eusebio no dudan en calificar de cristianos, a pesar de surgir y desarrollarse mucho antes de la época de Cristo. Fueron ellos quienes compilaron el Logia Jesu, o Palabras del Salvador, textualmente traducida. Una antología de fuentes sirias, hindúes, persas, egipcias, judías y griegas, en las que se encuentra buena parte de lo que más tarde serían los evangelios hoy conocidos. Por otro lado, la ocupación de Israel provocó una verdadera fiebre mesiánica, a consecuencia de la cual aparecieron decenas de presuntos elegidos, dispuestos a convertirse en el Salvador profetizado. Las posteriores revueltas, que llevaron a la virtual destrucción del reino de Israel, hicieron que extrañas historias comenzaran a circular por todo Oriente, mezclando mito y realidad y dando lugar a una corriente espiritual que no tardó en adquirir forma e identidad propias, en especial a partir de su llegada a Roma. Por encima del advenimiento y la muerte de un eventual Cristo real, el hecho más destacado de toda la historia de la cristiandad, amigo oyente, fue la conversión del emperador Constantino y la posterior celebración del primer concilio de Nicea en el 325. En la repentina conversión del antaño impertinente Constantino tuvo mucho que ver la posibilidad de obtener un rápido y público perdón sobre algunos pecaditos, como también inclusive está el asesinato de algunos parientes, una oportunidad que el mitraísmo, la religión más popular en la Roma de la época, no aportaba al no considerar la alternativa de redimir los pecados por medio del arrepentimiento. El Concilio de Nicea fue una verdadera cumbre que reunió a los líderes cristianos de Alejandría, Antioquía, Atenas, Jerusalén y Roma juntos a los máximos representantes del resto de las sectas y religiones más representativas en el ámbito del Imperio Romano, como los cultos de Apolo, Demeter, Ceres, Dionisio Baco, Jano, Júpiter Zeus, Oanes, Dagón, Osiris e Isis y el Sol Invicto. Objeto particular de la devoción del emperador. El fin específico de esta reunión era crear una religión de Estado para Roma, basada en el cristianismo, que a los efectos tenía todas las características necesarias para asegurar una rápida expansión por el imperio, así como un satisfactorio control de la población
a través de un férreo código moral. Amigo oyente, vamos cerrando nuestro capítulo de hoy dedicado a esta investigación de Camacho titulada La creación del cristianismo. Si bien pudiera parecer lo contrario, dice nuestro colega, lo expuesto en este capítulo no forma parte de un saber esotérico u oculto. Se trata de hechos conocidos, si bien no tan difundidos. Si se interroga convenientemente a cualquier académico experto en el tema, no tendrá más remedio que reconocer que la fundación del cristianismo está cimentada en siglos de fraude e intriga. Admitirá que no existe ni una sola mención a Jesucristo por parte de los historiadores contemporáneos suyos, y que los textos bíblicos, aparte de no haber sido escritos por sus pretendidos autores, están repletos de errores, contradicciones, imposibilidades y falacias. Si ahondamos un poco más, nos dirán que esos mismos textos han sido mutilados, adulterados, por sucesivas intervenciones de la propia Iglesia católica durante siglos. ¿Cuál es entonces la razón de que estos hechos de trascendental importancia cultural no sean de dominio público aún y enseñados en escuelas e institutos tampoco? George Orwell supo ver en su genial 1984 que quien tiene la capacidad de alterar la historia domina de facto la visión del mundo que tiene la población. El cristianismo, amigo oyente, se diseñó como religión de Estado y como tal ha funcionado magníficamente durante los últimos 1700 años. El incalculable poder de la Iglesia de Roma alcanza aún hoy todos los estamentos sociales de Occidente. En el mundo protestante las cosas no pintan mucho mejor, a juzgar por el éxito que han tenido los integristas en Estados Unidos al conseguir sacar la teoría de la evolución de los planes de enseñanza de más de un Estado. Estos son los hechos. Solo cabe reproducir a modo de conclusión, dice Camacho, cerrando su capítulo dedicado al cristianismo, una de las muchas frases maravillosas que contiene ese compendio de la espiritualidad antigua que son los evangelios. Los pongo en guardia contra los falsos profetas, que vendrán a ustedes vestidos de oveja, mientras por dentro serán como lobos rapaces. Por sus obras los conocerán. Hoy, la Iglesia Católica, el evangelismo en todas sus formas, cuestionados por sus formas de llegar a la gente, por sus métodos muy dudosos y de dudosa procedencia, nos sirven, nosotros como antesala, para seguir investigando y divulgando hechos como estos en los grandes misterios del cristianismo, hoy en el especial de Semana Santa de Contacto con la Ciencia. Nos vemos en una próxima edición. Hasta entonces.